Hola, soy Arturo Guerrero Zazueta y quiero que platiquemos sobre la elección del Poder Judicial. Algunas personas se habrán percatado de que el INE acaba de publicar el acuerdo por el cual se da inicio al proceso electoral extraordinario 2024-2025. Este proceso ha sido sumamente controversial y en este momento me gustaría abordar una cuestión preliminar muy sencilla, una descripción muy somera de en qué consiste el proceso y cuáles son los cuatro principales problemas que enfrenta. Primero, por la ausencia de reglas objetivas. Segundo, por la falta de garantías para asegurar que lleguen los perfiles más adecuados. Tercero, porque no se garantiza que las personas participen en condiciones de igualdad. Y finalmente, por la profunda politización de este proceso. Primero, la cuestión preliminar. Si yo te digo que te ofrezco una casa de sueño que nadie ha ocupado, que puede ser tuya en este momento, quizá la cuestión suena bastante atractiva. Si yo te digo que la razón por la que está vacante es porque todas las personas que la habitaban fueron asesinadas, la casa se empieza a volver como de pesadilla. En este caso, no se están eligiendo vacantes que ya existieran. Se está partiendo de la destitución masiva de todas y todos los jueces del país, sin un proceso, sin una razón objetiva. Sencillamente la reforma de un plumazo elimina a todas las personas que actualmente están ocupando su cargo. ¿Cuál va a ser el proceso para renovarlas? El proceso tiene cuatro grandes elementos. Se ha dicho que es una elección popular. El tema está en que, primera parte, interviene un comité de selección, que es quien va realmente a elegir a las personas. Después viene un proceso de insaculación, una suerte de sorteo. Después viene la designación formal por cada uno de los poderes del Estado y finalmente tenemos ahora sí la jornada electoral. Como les decía, esto se enfrenta a cuatro muy grandes problemas. El primero tiene que ver con la falta de criterios objetivos. ¿Por qué no existen criterios objetivos? De entrada porque no sabemos quién va a formar parte de estos comités de selección. No sabemos con qué reglas van a operar. No sabemos cómo se va a evitar que pudieran existir conflictos de interés. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguna de estas personas tiene un proceso ante el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué pasa si alguna de estas personas está siendo investigada o procesada por responsabilidad administrativa por su desempeño dentro del propio Poder Judicial de la Federación o de otros poderes del Estado? ¿Quién podría impugnar las decisiones de estos comités? ¿Ante quién se van a impugnar? ¿Cómo se van a resolver? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Suprema Corte no está de acuerdo con la propuesta de su comité de selección, o la presidencia, o el Congreso? Todos estos son problemas, problemas importantes, problemas reales. Nadie está abordando este tema, pero de facto la elección no es popular, es de los comités. Ahora, no se garantiza los mejores perfiles. Se va a hacer una revisión curricular o en papel. La verdad es que en papel cualquier persona puede poner lo que sea. El Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, ha logrado la designación de 2.500 personas titulares de 1995 a la fecha. ¿Por qué es tan tardado? De entrada, la carrera judicial implica que una persona suele tardar más o menos de 12 a 15 años para convertirse en jueza o juez y casi 20 años para convertirse en magistrada o magistrado. Esto se debe a que primero partes de un examen para poder ingresar como oficial. Después tienes que estar un año en ese cargo para poder aspirar a ser actuaria o actuario, en lo que haces un concurso escolarizado. Después otro año para poder convertirte en secretaria o secretario. De ahí te piden 5 años para poder concursar para ser jueza o juez. Y luego otros 5 años para poder convertirte en magistrada o magistrado. Eso es lo que estamos echando por la borda en este momento. Y ahora se les va a elegir a partir de qué criterios. Es importante destacar que no solo se trata de que las personas sepan, sino qué habilidades tienen, qué capacidades, cómo dirigen un equipo de trabajo, cómo llevan una audiencia, cómo dialogan entre pares. Todos estos temas son importantes, además de los perfiles. Teníamos criterios y perfiles pero muy formalistas. Estos perfiles fueron cambiando poco a poco a medida que la reforma de 2011 en derechos humanos fue permeando no solo en criterios de la Corte, sino que se iban preguntando en los exámenes, que se iban permeando los procesos de formación y selección del personal. Actualmente estamos trabajando en un poder judicial más diverso, en un poder judicial con criterios procedimentales que se centren en el trato a las personas y particularmente a quienes se encuentran marginalizadas. Eso es lo que se debiera estar discutiendo.
Aquí no solo se deja todo esto de lado, sino que además se introduce un factor de suerte, una insaculación. ¿Cómo se puede decir que se garantizan los mejores perfiles si al final del día estamos hablando de una tómbola? Las personas son perfecta y absolutamente intercambiables. Da lo mismo al final del día quién llegue. Eso resulta bastante problemático porque es incompatible por completo con garantizar que llegue el mejor perfil. Ahora, acceso igualitario. Esto va de entrada sí a género, pero más allá de género, que por cierto no venía en la reforma, pero también va a otros grupos tradicionalmente excluidos. Y también tiene que ver con cuestiones como el combate al nepotismo, que ha sido uno de los aspectos centrales. Al Poder Judicial le costó mucho. No se trata de que las personas no tuvieran méritos, sino de entrada por qué ingresaban. ¿Qué hacía que esa persona y no otra pudiera aspirar a un cargo en primer lugar? Por eso se creó un comité de integridad, por eso hay reglas, prohibiciones, etc. Pero, ¿cómo nos pueden decir en la última terna en la Suprema Corte que las personas que estaban ahí no llegaron, por ejemplo, por las relaciones de parentesco que tenían? Y no es un cuestionamiento a los méritos, es precisamente explicar por qué esas personas y no otras. Esto es lo que resulta complejo. Ahora, el último factor, la politización. Se le está dando entrada a los tres poderes del Estado. No hay reglas claras. No sabemos quién podrá impugnar. Pero además de todo, la cuestión de las mayorías calificadas es muy engañosa. ¿Por qué? La presidencia al final elegirá libremente de acuerdo a lo que le proponga su comité. El Congreso va a requerir 2/3 partes. La Suprema Corte una votación calificada. Y si no se alcanza esa votación calificada o esa mayoría especial, pierden la posibilidad de nominar. El proceso lo controla al final la presidencia. Y luego está el tema de quién te apoya. ¿Cómo le vas a hacer para que te conozcan? Estamos eligiendo entre dos venenos, el veneno de la elección popular de jueces y jueces de Estados Unidos, que implica que las personas hagan campaña, sean muy vocales y que en ese trámite suelan ir perdiendo su imparcialidad y suelan percibirse como personas sesgadas, o estamos eligiendo entre el veneno boliviano, en el cual los votos nulos suelen ser elevadísimos, hay muy poco interés y hay un profundo desconocimiento. Estamos eligiendo entre estos dos y además le agregamos el factor suerte. El proceso será sumamente complicado. Basta con ver todo lo que va a pasar en la jornada electoral, ahora sí. Las boletas, veamos la boleta que tienen, por ejemplo, en Bolivia. Esta boleta permite más o menos identificar cuando menos el rostro de las personas. Las boletas de acá todavía no sabemos cómo van a ser. Pueden ver la que propuso la Secretaría de Gobernación, pueden ver la que se ha barajado desde el INE. Yo no voy a entrar en conjeturas para ver cuánto se va a tardar una persona. Pero lo que sí les puedo decir es que en las elecciones tradicionales en las que hemos participado, en las que llegamos a elegir hasta 6 personas, el tiempo que tardamos es considerable. Ahora vamos a elegir a decenas o a centenas de perfiles entre miles de candidaturas. El proceso, dejen ustedes el tiempo, va a ser sumamente complejo y muy difícil encontrar y poder identificar a los perfiles adecuados. Esto de la politización tan profunda y el peso que pueden llegar a tener las fuerzas políticas detrás de cada uno de estos movimientos, no me lo crean a mí, créanselo al actual presidente del Senado de la República, al senador Fernández Noroña, que lo puede explicar mucho mejor que yo. Senador, lo De la escuchamos. elección. Lo veremos en Yo creo junio. que va a ser En muy junio del alta, próximo año. porque si hay un interés muy grande de la gente. Es un clamor popular. Un par de Bueno, semanas en donde la gente mayoritariamente se manifestaba porque los jueces fueran electos por su experiencia y no por su popularidad. claro, Pues pues es que es depende, que ¿no? así. No, no, Depende no. cómo se plantee. No, pero es que así va a ser. Debe ser por su experiencia. Nadie está pensando, a ver qué juez popular hay. Pues ni los No conocemos. los conocemos, entonces, La manera ¿cómo muy sencilla. vamos a elegir a los Si yo mejores? fuese juez, si yo fuese juez, yo ya estaría en las redes diciendo, miren, esta ¿Haciendo ha sido mi campaña? trayectoria. Es cierto que es una elección diferente a la del legislativo y el ejecutivo, pero además no nos eligen por nuestra popularidad. A la inmensa mayoría, perdón, con cariño a mis compañeros y compañeras del legisladores, no los conoce la gente. O sea, es el proyecto, es Ni por la popular. experiencia tampoco, ¿eh? Eh, Sí. entonces no es un asunto de popularidad, están Ni de faltando a la verdad. trayectoria. A veces es de trayectoria, a veces no. Es porque viene Inciden respaldado por una campaña de un de partido un y un partido y proyecto lo que con el que representa, simpatizas. claro, y Y con los exactamente. jueces, Ya lo explicó el senador mucho mejor que yo. El proceso dista mucho de una verdadera elección popular. La verdad, confío mucho más en el poder que tenemos de intervenir en la Casa de los Famosos con todos los controles y maneras que pudiera llegar a tener Televisa. En eso estamos. Esperamos que se trate de revertir.
Esperemos lo mejor para el país, pero claramente esta ruta es problemática. Gracias.